cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida. Este es un episodio más de 230, el programa en donde hablamos de cosas que no hemos visto. Y bueno, debido a la locura de la cartelera mexicana, a veces hablamos de cosas que nunca veremos. Aquí nos dedicamos a escoger un par de avances. Muchas veces son los mejores que encontramos a lo largo de 15 días. Otras veces son simplemente de películas que todo mundo está esperando, que también cada 15 días vamos comentando. Y algunas veces pues también son avances peculiares que se estrenan en este lapso de 2 semanas. Ustedes lo saben ya, un viernes se publican estos episodios de 230. Al siguiente viernes se publica el episodio de Renglones Luminiscentes, el programa en el que unimos cine y literatura. Entonces por eso es que el espacio es tan distinto al del resto de los programas de Cine Garage, que como también ustedes ya lo saben, se publican todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. El lunes estrenamos nuestro programa Retrovisor, dedicado a películas que ya pasaron, películas que incluso han pasado hace muchísimo tiempo. Volteamos hacia atrás en la historia del cine, rescatamos algún título, algún nombre que creemos vale la pena revisar en ese instante. El martes tenemos nuestro programa Fierros, dedicado a toda la gente que está trabajando, que está metida en el quehacer cinematográfico. El miércoles tenemos nuestro episodio dedicado al cine mexicano, el nuevo cine mexicano. El nombre lo dice, siempre que haya un estreno o algún tema que valga la pena comentar alrededor del cine mexicano, estará en ese programa. El jueves se lo dedicamos a los estrenos. Alguna película que nos llame la atención, la platicamos a profundidad, la llevamos hasta sus últimas consecuencias y dejamos esas ideas para que ustedes nos digan si están de acuerdo o no después de haber visto la película, por supuesto. Y los viernes, ya les dije, un viernes es 230, el otro viernes es Renglones Luminiscentes. Hoy toca hablar de avances, y escogí 2 avances de 2 películas que deberían llegar a México, que deberían estar en la cartelera comercial por muchísimas razones. Las 2 son de Estados Unidos. Sé que bueno, no, una no, estoy checando aquí bien el guión. Una es una coproducción franco-británica y la otra es de Estados Unidos. Entonces sé que mucha gente dice que tenemos demasiado cine de Estados Unidos. Sí, hay mucho, a veces está de más, a veces sí le quitan espacio a muchas películas mexicanas, pero creo que en el caso de Davion, que es como creo se llama esta película, Davion se escribe, que es el nombre del personaje central, sí merecemos tener la película enfrente por muchísimas razones, que voy a tratar de describir ahora. A partir de este momento, todo también a partir del propio avance de la película. Es el primero que tenemos, no hay más, no sabemos cuándo va a haber más, y tomando en cuenta el carácter pequeño de la película, que hasta donde parece ser es una película con cierto look independiente, lo cual nos hace también pensar de cierto corte independiente de la misma, pues deberíamos tenerla, repito, y muy poca gente la está volteando a ver, aunque creo que ya desde ahora nos debería estar inquietando por muchísimas razones. Vámonos con la trivia, digámoslo así, con los datos alrededor de Davion. Lo primero que hay que saber es que la película se proyectó en el Festival Sundance. Ustedes saben que el Festival Sundance se enfoca primordialmente en el cine de corte independiente. Es un festival dedicado a esas otras expresiones o que no han alcanzado a la gran industria o que, digámoslo en un mejor término, para las películas en sí, no han sido alcanzadas por la gran industria, porque muchas veces los grandes estudios, las grandes productoras van a festivales, en particular al de Sundance, a atrapar en la red a este tipo de nombres. Estoy hablando, por supuesto, de Davion, la película, y de Aman Basi, que es el director de la misma. Van, por supuesto, van como scouters,
deportivos a veces, ¿no? Ustedes saben que hay personas que se dedican a recorrer los estadios de béisbol, de fútbol americano, de rugby, de ligas menores para tratar de encontrar desde ahí a las posibles futuras estrellas del deporte, llevarlas a algún equipo, administrar la carrera, todo aquello. Entonces, en Sundance ocurre más o menos lo mismo. Hay mucha gente ya de la gran industria, ya de los grandes estudios, que están viendo película, viendo cómo reacciona el grupo, toman el festival un poco como un focus group gratuito, porque ellos no tienen que hacer ningún tipo de esfuerzo, ellos solamente van a detectar la reacción del público, van a detectar el éxito que una película puede tener para tratar de comprar los derechos y comenzar a distribuirla en caso de que le vean potencial económico. Esa es la enorme diferencia, que películas como Davion se hacen pensadas probablemente más en como para difundir la idea, la historia, el mensaje que el director o el guionista, en este caso es el mismo, nada más en guión se agrega Steven Renault, para tratar de entregar el mensaje, ¿no? Como debe de ser. A lo que iba es que a las pequeñas películas a veces las alcanzan los grandes estudios, a veces les compran los derechos y comienzan a difundirlas, y probablemente en esa marejada de información que luego suelen soltar alrededor de las películas, se nos pierde un poco la historia original. Y lo que buscan los grandes estudios, las grandes distribuidoras, es por supuesto un rebote en la taquilla, no tanto que la historia se cuente o no se cuente. No van a hacer una contemplación artística, muchas veces ni siquiera de ojo crítico, a los festivales. Van a medir el potencial que tienen en taquilla. Entonces, muchas de estas películas están ahí y serán compradas por un productor pequeño, en el mejor de los casos, o se irán por ahí, no sabemos a dónde, se estrenarán probablemente también con buena suerte, se estrenarán en sistemas de streaming o distribución en Blu-ray, pero a veces eso no pasa, ¿no? Y justo el miedo con Davion es justo ese, que habiéndose proyectado en Sundance, que habiendo tenido cierto éxito, que habiendo levantado ya varios comentarios alrededor de ella de parte de la crítica, todavía hasta estos días, hasta hace 15 días, que es cuando se dio a conocer este avance que vamos a comentar ahora, hasta hace 15 días todavía no había una fecha de estreno, es decir, si ya fue comprada por alguna distribuidora, no han decidido cuándo estrenarla, y si no, pues simplemente están buscando que alguien ponga la lana para llevarla a los cines. La otra posibilidad, y ahorita les voy a decir por qué, es que en caso de que ya la hayan comprado, esperen a Davion para meterla más tarde en el año, por ahí de octubre, noviembre, para que esté más presente en la famosa temporada de premios, para que la gente que tiene que calificar una película y ver si es posible ganadora de un Oscar o de otros premios, la tenga más presente en la cabeza. Entonces, esa es la otra posibilidad. El asunto es que Davion estrenó su primer avance el 15 de agosto, nosotros lo publicamos el 16, muy, muy temprano. Y ahí se puede comprobar mucho de lo que dijeron las primeras críticas de la película, que muy probablemente estemos ya frente a la nueva Moonlight. Ustedes recuerdan la película que ganó el año pasado el Oscar, pues que se convirtió en la gran ganadora por muchas razones, ¿no? Por la pifia a la hora de la entrega, porque efectivamente es una buena película, porque a través de la narración de Barry Jenkins se pudieron discutir muchas películas, muchos temas, tanto en la entrega del Oscar como alrededor de ella, ¿no? La película tocaba puntos sensibles en un año sensible, en una época sensible con respecto al tema de las preferencias sexuales y de la explosión racista que está sufriendo en este momento Estados Unidos, ¿no? Las minorías, si bien habían podido conquistar cierto espacio ya en el mainstream del cine,
Hay mucha reacción al respecto y la película pues fue de alguna forma atacada, ¿no? Obviamente no sufrió ningún tipo de censura, nada por el estilo, pero sí hubo grupos que se opusieron a que la película se proyectara. El protagonista es un chico homosexual de raza afroamericana. Entonces ahí hay muchos puntos que tocaron de manera muy clara, de manera muy sensible, la susceptibilidad de grupos ultraconservadores. Por supuesto, esto no fue una gran pelea, pero la película sirvió para llevar a la mesa este tipo de discusiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se da muy cuenta joven que es homosexual? Que es un poco además lo que pasa cuando uno se da muy cuenta joven que es heterosexual, ¿no? Hay cierta inquietud ahí. El asunto con la homosexualidad, especialmente en una época como los 80, en donde está ambientada Moonlight, es que, pues bueno, el entorno te dice que eso no es, y estoy entrecomillando, normal. Entonces hay una confusión extra al hecho de ser adolescente que se suma también al hecho de ser afroamericano. Una minoría que siempre ha sido perseguida en Estados Unidos, por supuesto, son fruto de la esclavitud, pero a la fecha sus derechos civiles han sido manoseados y han sido transformados, no necesariamente para bien. Entonces, en esa confusión es en la que nada la historia que escribe y dirige Barry Jenkins, y que terminó ganando el Oscar el año pasado. Entonces, no es raro que otras películas intenten abordar temas muy parecidos. Lo que no sé es si es tan raro o no que, por lo menos desde el avance, en el tono y en el ritmo de la historia que quiere llegarnos a contar, ya de entrada estamos pensando en otra película, en este caso Moonlight. Me explico, yo lo que les decía yo hace rato. Los críticos ya tuvieron chance de decir que es el Moonlight de este año, que es la película que está siguiendo los pasos de Moonlight. Y uno diría, pues bueno, la comparación siempre es válida, la comparación para eso es, ¿no? Para tratar de ver todas las posibilidades de una historia o de historias parecidas o de personajes similares. El asunto en este caso es que probablemente sí la crítica está predisponiendo de más al público. Si yo tuviera que hacer la etiqueta de la película, yo procuraría no compararla con alguien más. Número uno, porque te estás colgando del éxito de otra persona, de otra película en este caso. Y número dos, porque no sabemos si eso va a deformar la apreciación que la gente va a tener de esta película. Desde que dijeron que Davion era el Moonlight de este año, y uno ve el póster, ¿no? Con un chico afroamericano levantando los brazos, sentado en una cama en su cuarto, en una época atemporal, que bien podrían ser también los 80, pero que también podrían estar, pues la fotografía pudo haberse tomado hace 2 horas. Como que sí nos quieren meter de más la posible lectura que podemos tener de la película, y no estoy seguro que eso sea bueno o no. Entonces, tratando de ignorar esa comparación que al final de cuentas se va a tener que hacer, pues porque es la historia de un chico afroamericano, ahora les digo en dónde, que vive en Arkansas, es decir, una parte de los Estados Unidos muy aislada del resto del país, y eso pues también aísla su pensamiento, su forma de pensar, su forma de comportarse. Ahí es donde ocurre la película. Entonces sí hay ya desde ahí varias conexiones con, por lo menos temáticas, con Moonlight. Vamos a ver si no le hacen demasiado daño a Davion. No sabemos nada de la homosexualidad o de la preferencia sexual del personaje. El avance no está enfocado a eso. El avance está enfocado más en buscar la soledad, buscar retratar la soledad y la desorientación de este joven, que hasta donde veo tendrá 16, 17 años ya, o sea, ya está saliendo prácticamente del hoyo.
lo que pretende, repito, por lo que se ve en el avance, es tratar de dibujar esta confusión que lo va a llevar además a unirse a una pandilla local, con todo lo que ello implica, ¿no? Desde el rito de iniciación que nos presenta el propio avance hasta pues, obedecer las órdenes que la pandilla le dicte como sustituto del desenvolvimiento normal dentro de una familia. Es decir, para este tipo de personas estamos entendiendo ya que se trata de un personaje marginado, no precisamente de una clase acomodada, su familia no tiene muchísimos recursos. Ya sabemos desde ahí que la película va por ese lado, ¿no? Por ese lado social, quiero decir. Entonces, el hecho de que entre a una pandilla, como nos deja ver el avance, no sorprende tanto, pero sí vemos que no va a ser la típica pandilla de, ahora vamos a robar a la miscelánea. Hay un rito de iniciación que vemos en el avance, que ahorita vamos a comentar. O sea, parece que la película sí tiene mucho para dónde escarbarle hacia adentro. ¿Se parece o no se parece a Moonlight? Pues bueno, es un chico de raza afroamericana, es un adolescente de 16, 17, un poquito mayor que lo que teníamos en Moonlight, aunque al final de cuentas lo conocemos ya bastante mayor. No, es un poco atemporal, no sabemos en qué época está ambientada en realidad. Todo ocurre en una comunidad apartada en Arkansas, o sea, sí hay cierta similitud con lo que se cuenta en Moonlight. Esto es bueno, malo, raro o no, ocurre siempre. Ocurre cuando se hace incluso de manera formulaica, cuando los directores o los productores, quiero decir, los grandes estudios dicen, vieron esta película, sí, pues bueno, quiero una, pero para mí, o sea, quiero una versión muy parecida a Transformers, pero para mí, para pasarla yo, como copiándose la tarea, digamos, ¿no? Entonces, ese podría ser el refresco de Davion, que no está copiando en realidad a Moonlight, no está en ese esquema de producción, pero sí está, como está tocando un tema parecido, que tampoco nos extrañe que visualmente la película nos remita a la otra y a otras tantas más, ¿no? Por supuesto hablamos de Moonlight porque es la más reciente y la más famosa de las recientes, pero también podemos empezar a encontrar similitudes con películas mucho más viejas. Entonces, no sé si hacerle caso o no al llamado que están haciendo los críticos en Estados Unidos de comparar a Davion con Moonlight, pero pues ahí está, ¿no? Lo que nos toca es comentar este primer avance que ahí sí no vamos a mentir, nos lleva de manera muy clara a las atmósferas de Moonlight, no necesariamente a la historia. Creo que el estilo visual es muy diferente, aunque tenemos un aspecto cerrado, ¿no? Creo que sí, ahí sí ya vamos a entrar a terrenos donde vamos a ver las diferencias antes que las semejanzas. El aspecto que está manejando Davion no es el que manejaba Moonlight, aunque sí hay cosas que se parecen. ¿Por qué? Porque, ya se los dije, estamos retratando la soledad de un adolescente, de una persona que apenas se está descubriendo, de una persona que apenas está descubriendo al mundo. Entonces, lo vemos interactuar con otras personas mayores, todos, pues extraños todos, bastante dominantes todos, que le van inyectando situación ya no al avance, lo cual no quiere decir que sea malo, sino a la vida de este personaje que pues bueno, de repente acaba ahí en medio de esta pequeña pandilla local, asumiendo su castigo de iniciado y recibiendo una paliza. Y por ahí va el asunto, les digo, no. Parece que sus preferencias sexuales no van a jugar un gran papel, parece que el enorme sufrimiento por lo menos va a estar tratado de otra forma, aunque va a estar ahí presente. Entonces, ojo con esas comparaciones, podrían incluso haberlos acusado de racismo, porque uno diría, bueno, que se parecen porque son dos chavos afroamericanos. No, esta es una película muy diferente, es una película que promete, es una película que seguramente está muy bien armada, si no, no la habrían podido ver en Sundance, y el avance es eso, ¿no? El avance son escenas, es un avance de atmósferas, de tiempos, de pausas,
de tono, nos dejan muy claro que la película tampoco va a ser tan chillona, aunque efectivamente, dado el tema que tiene, no va a ser para nada una película callada. Entonces, échenle un ojo cuando puedan, si es que pueden, si es que la cartelera mexicana nos regala Davion en los próximos meses, o por lo menos en la muestra, y si no en la muestra, pues en algún faro, no sé, tendremos que ver esta película muy pronto. Ojalá encuentre distribución, ojalá la vea más gente. La voy a dejar por ahí por este momento y hago el corte para venir a hablar de otro avance muy diferente. A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra, necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos ha afectado. Ahora mismo, el Homo sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca de todo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí misma. Es importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para párvulos, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta puentes. Muy bien, estamos de regreso. Ahora nos toca hablar de una película completamente diferente. Una comedia, tal cual, ¿no? Una comedia abierta. Una comedia que además se ve realmente muy bien. Estamos hablando de The Death of Stalin o La muerte de Stalin, que está basada en una novela gráfica. No es, por supuesto, el conteo histórico de lo que ocurrió después de la muerte del dictador soviético. Sería muy complicado. Yo creo que eso merece más un documental. Entonces, a la hora de imaginar lo que pudo haber ocurrido alrededor de la muerte de un personaje tan trascendental en la historia del siglo XX, Fabien Nury y Thierry Robin, si es que son franceses, o Fabien Nury y Thierry Robin, si es que son británicos. Se les ocurre hacer una serie de libros, de cómics, quiero decir, llamados La muerte de Stalin. Y ahí, en ese material,
Sobre esa base es que está inspirada, está armada The Death of Stalin, La muerte de Stalin, la película de Armando Iannucci. Armando Iannucci es uno de los directores, escritores de la serie VIP, la serie de televisión VIP, que si no me equivoco pasa en HBO y que si tampoco me equivoco va ya por la temporada número 7, es decir, es una serie exitosa de un canal exitoso que no se caracteriza por sacar cualquier tipo de series nada más para tener programación. HBO cuida muy bien el contenido que pasa su canal, que ellos emiten, y en consecuencia, si una serie está ahí, es porque tiene estándares de calidad bastante superiores a los de la televisión normal, lo vamos a llamar así. HBO tuvo éxito pues como canal, cuando pues lo voy a llamar ya la época dorada de la televisión por cable, era como el canal que todo mundo quería ver. Mucha gente contrataba televisión por cable por la sencilla razón de que el canal premium o golden o platino o 5 estrellas de su servicio de cable incluía HBO, y HBO era garantía y era señal de que ahí tenías un contenido diferente, mucho mejor pensado, mucho mejor producido, mucho mejor contado. Sí hay un estándar en la televisión por paga antes de HBO y después de HBO. Ahora que los contenidos se pueden ver en streaming, HBO empieza a funcionar de otras formas y tiene igual contenido perfectamente bien armado y elaborado. Por supuesto, la serie del momento, que es Juego de Tronos, se transmite a través de HBO. Eso les da una idea de lo que pueden ver en HBO y en otros canales como el 2 u otro, ¿no? Pero sí, digamos que el estándar de HBO es alto, y el señor Iannucci ha trabajado a lo largo de 7 temporadas en la serie VIP. Como escritor, como director, van y vienen, ¿no? Las series no es que estén todo el tiempo los mismos, van rebotando, pero pues parte del encanto de la serie se le debe precisamente a él. Y es un encanto muy peculiar, es un encanto muy puntiagudo. No es necesariamente el humor de estarnos quietos en el sillón sin pensar y sonreír. Es el humor que maneja la serie, es bastante más, ¿cómo lo voy a llamar? 360, ¿no? Por un lado está el chiste superficial, pero ese mismo chiste superficial, esa misma broma, por debajo encierra otras tantas que no son tan cómodas, ¿no? Que sí acaban metiéndole un poco de tensión. Son comedias mucho más tensas, son comedias más, mucho más trabajadas, por supuesto, de bastantes más capas. Y hasta donde sabemos, hasta donde se ve, ahí está acomodada la película de Death of Stalin, que Iannucci dirige, pero no escribe. Los guionistas son... Armando Iannucci es uno de los guionistas, al lado de David Schneider y al lado de Ian Martin, que son los 3 escritores de esta película, que les repito, que no se les olvide, está basada en una novela gráfica. Y es eso, lo que la película cuenta es un supuesto de lo que habría ocurrido después de la muerte de Stalin si los personajes que nos plantea hubiesen estado presentes en Moscú en ese momento. Y creo que hablando de los personajes, es oportunidad para hablar justo del reparto, que no es menor, que no es poca cosa. Creo que el gran potencial que nos presenta ahora la película viene sí por el tono que les acabo de describir. Les describía yo el de VIP, porque al parecer el que va a tener The Death of Stalin es muy parecido. Obviamente allá la protagonista es una mujer, acá tenemos a un protagonista muerto, entonces eso da para una serie de bromas alrededor del humor negro que ojalá lleguen bien, ¿no? Y ahí es donde de nuevo rescatamos al reparto. Creo que el tono que quiere darle Iannucci está muy soportado en este reparto, lo voy a llamar multicolor, porque hay gente que ha hecho drama y que sabe hacer comedia, que sabe hacer las dos, o que sabe hacer drama y comedia al mismo tiempo, probablemente en la misma película. Richard Brake está presente, Olga Kurilenko está presente, en el avance la vemos por ahí
de pasadita, creo que pasando el piano, no tiene gran participación en este avance, pero ahí está Olga Kurilenko, al lado de Andrea Riseborough, al lado de Jason Isaacs, por ejemplo, Steve Buscemi, que está irreconocible, ¿no? Bueno, Steve Buscemi es como irreconocible de película en película, pero aquí, que ya está bastante más mayor y que además está caracterizado, hay que pelearle un poquito para decir, mira, ya sé dónde está. Rupert Friend está también ahí, Jeffrey Tambor está igual, junto con Paddy Considine, Michael Palin, Dermot Crowley, o sea, sí hay una elección muy cuidada de los actores que le van a dar o que pueden darle al tono que está buscando Iannucci para contar esta historia de lo que ocurre tras la muerte del dictador Stalin. Ya hemos hablado de Stalin en varios programas de Cine Garage. Ya hemos hablado de lo bueno y lo malo que hizo. Lo malo es mucho mayor, pero lo bueno que hizo, pues en parte tiene al mundo medianamente a salvo, como estamos ahora, ¿no? Stalin fue uno de los hombres que orquestaron la victoria de los aliados sobre la amenaza del eje, y eso pues no hay que olvidarlo, ¿no? Tenía un lado oscuro, muy oscuro, tenía un lado inhumano muy grande, fue un dictador de entrada, se peleó con su época, sí, hay que reprocharle muchas cosas también, pero creo que tratar de tener las dos visiones nos va a hacer mejores personas a nosotros para entender a la historia, ¿no? Stalin, pues su legado está hecho y la gente lo juzgará, la historia lo juzgará también. Yo solo digo que no hay que olvidar los dos lados. Jamás estaré a favor de un pensamiento radical, menos como el de él, pero eso no le va a negar que su participación y muchas de sus rabietas en la Segunda Guerra Mundial ayudaron a que los aliados derrotaran al eje. Esta película no se va a meter en eso, no se preocupen, ya no los voy a sermonear con la Segunda Guerra Mundial, ya no les voy a decir nada de la Guerra Fría tampoco. Esto es durante la Guerra Fría, pero antes de la caída del muro de Berlín. La sinopsis es justo eso, ¿no? La película nos va a contar la historia del dictador soviético, sus últimos días, no la historia, sino la historia de sus últimos días, y el caos que cayó en la Unión Soviética después de su muerte. Ustedes se lo imaginarán, cuando un dictador que obviamente, su nombre lo dice, está concentrando el poder y las decisiones del Estado en su propia persona. Cuando este dictador muere, pues ahora hay que saber quién hace qué, cuándo y cómo. Hay que tratar de repartir las obligaciones entre todos los demás, y al parecer en ese repartir, esta rebanada es mía, es donde está el tono de la película, es por lo menos en donde se desenvuelve el avance que vamos a comentar, que repito, nos habla muy bien del nivel de comedia que va a armar Armando Iannucci, nos da esperanzas por lo mismo, y nos invita a pedirle al cine que la traigan. Queremos verla en cines. La muerte de Stalin, de Armando Iannucci. De entrada hay que decir lo primero, es una película de época, es una película que está ambientada, por supuesto, en el pasado de la humanidad, a finales del siglo XX. Por ejemplo, Stalin murió en el 52, con eso ya les digo todo. Entonces, a partir de ahí está la película caminando, y pues bueno, nos contarán lo que pudo haber ocurrido o lo que se pudo haber dicho después de la muerte de Stalin. Y la comedia, que es lo que más me agrada de este proyecto, que se trata de una comedia, sí se ve venenosa, sí se siente filosa, sí está como queriéndonos decir que se van a meter con todo, que como se dice comúnmente, no van a dejar títere con cabeza. El reparto me ilusiona mucho, y es eso, obviamente, a lo que iba, la recreación de época es muy buena, tanto en escenarios como en
como en trajes, que no debe ser fácil, ¿no? Yo no me imagino la cantidad de uniformes diferentes que pudo haber existido, que pudieron haber existido en esa época en un país tan rico y poderoso como lo fue la Unión Soviética. El avance comienza justo en eso. Estamos como todavía en la época dorada de la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. 1900, ¿qué les dije? Que había muerto Stalin en 1952, o sea, si la guerra acabó en el 45, estamos a 7 años de que terminó la Segunda Guerra Mundial, muere Stalin, ahí comienza el avance y ahí comienza este remolino en que se convierte la propuesta, en que van a nadar estos personajes que nos están presentando en la historia. Por supuesto, hay quien se alegra sobre la muerte de Stalin, hay quien por lo menos pretende cierto lamento, cierta tristeza, aunque sabemos que habiendo caído un dictador en un país gobernado de manera tan estricta y organizado también de una manera tan mecánica como era la Unión Soviética, es raro saber cuando alguien está hablando en serio o no. Entonces, si algún personaje dice, qué mal que se murió Stalin, habrá que tomar en cuenta el nivel de humor que estamos manejando, el color del humor que estamos manejando y tendremos muy claro que probablemente esté mintiendo o no, ¿no? Ahí sí hay ahí un juego interesante de dobles sentidos. Obviamente la película, y lo deja muy claro con estos pequeños clips que nos va presentando a lo largo del avance, se va a meter con esa rigidez que yo les decía de la Unión Soviética, se va a meter con esa manera de organizarse, con la solemnidad extrema en la que se desenvolvían sus personajes reales, ¿no? La solemnidad es un combustible perfecto para la comedia. Siempre que haya una situación muy, muy, muy solemne, es susceptible de ser caricaturizada con una facilidad, que siempre y cuando tenga inteligencia, como lo está demostrando nada más en este avance el señor Iannucci, se puede desmontar de manera muy, muy sencilla. Entonces, la película va por ahí, presenta a las situaciones, presenta pequeñísimos gags que nos dan un poco la idea de los personajes, ¿no? Quiénes son más inteligentes, quiénes no. Parece que también la película se va a meter con eso. Repito, no hay títere con cabeza al final de este avance y por ahí va a explorar, ¿no? Entonces suena como una propuesta interesante, suena como una propuesta sobre todo divertida e inteligente y creo que hay que tenerla en el radar. Número 1, porque las comedias en este momento nos hacen falta. Número 2, porque las comedias históricas siempre son simpáticas. Por supuesto, analizar la historia a través del drama o de una película mucho más apegada a la historia siempre será bueno, pero también creo que nos merecemos, especialmente estando las cosas como están, reflexionar nuestra historia contemporánea que viene directamente de estos personajes, de estas personas, de estos acontecimientos y verla con mucho menor rigidez, con un tono menos solemne, con un tono menos oscuro. Creo que entender que esos hombres tenían más de dos caras en cuestión histórica, política, económica, o sea que no era nada más un dictador, sino que era un dictador que además hizo cierto tipo de cosas, unas buenas, muchas malas, creo que nos ayuda también a comprender nuestro momento y eso siempre se le va a agradecer a alguna película. Obviamente no la he visto, estamos, como ustedes ya lo saben, especulando, pero en esa especulación estoy yo incluyendo unos deseos para que esta película llegue primero a los cines, 2, consiga las reflexiones que necesitamos y que buscamos, y número 3, que efectivamente sea una comedia grata, una comedia exitosa, una comedia, como se ve hasta ahora, bien armada, bien presentada, así está. Vamos a ver si así se queda, si así se mantiene. Ahí está el 230 de esta semana. Primero hablamos de esa extrañeza llamada Davion. No comparen antes de ver, háganle o procuren hacer eso. No, ya si vieron Moonlight y esta les parece demasiado parecida, entonces sí vamos a comentarla. Pero así de entrada, de bote pronto, todavía no se vale. Y por el otro lado comentamos la muerte de Stalin, los dos avances, igual que muchos otros avances, muchas otras noticias están en Cine Garage. En Cine Garage también publicamos críticas y entrevistas. Esta
trabajo en conjunto con los chicos de Puentes nos da la posibilidad, nos regala la posibilidad de tener entrevistas todos los días. Hoy no es el caso, pero ahí están las entrevistas que hemos hecho en Puentes, en otros medios, no en otros medios, sino digamos de otra forma también para Cine Garage. Yo los invito a revisarlas, igual que los invito a revisar todos los fines de semana las críticas a los estrenos de ese día. Procuramos tener una crítica de cada una de las películas que llegan a la cartelera, que se publica los jueves en la tarde y se queda ahí todo el fin de semana. Entonces también los invito a ir a leerlas, a revisar, ¿no? Qué vieron ustedes y qué vi yo, o qué vio quien haya hecho la crítica sobre la misma película, y venir a decirnos, venir a comunicarnos qué les parece nuestras ideas, para nosotros también poder decir qué nos parecen las de ustedes. Ese proceso de comunicación es el ideal, es el que Cine Garage lleva buscando desde hace mucho tiempo, el que se está dando a la fecha y el que queremos mantener. La plática, el diálogo nos hace mejores, queremos ejercitarlo con todos ustedes. Entonces, ahí les dejo los dos avances que ya les dije, junto con muchos otros se encuentran en Cine Garage. De un lado Davion, del otro lado The Death of Stalin. Pásensela bien, y pues sí, ojalá las películas lleguen a la cartelera. Ahí. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me